dar inicio a esta presentación, primeramente un saludo a las personas que escuchan. Ingeniero, pues nosotros somos un grupo conformado por 6 personas. Y pues comenzando con mi persona, Antonio Amaya, y seguidamente con Mirla Flores, Lizeth Pérez, Agnes Rodríguez, Jonathan Claros y lo que es Jason Quesada. Bueno, nosotros como tenemos como el tema lo que es presas. Ahora cada uno en su orden estará dando detalladamente qué son las presas, qué es una presa, la función y cómo se construye. Bueno, para dar seguimiento a lo que es la diapositiva, tenemos la pregunta base de qué es una presa. Entonces, podemos tener otras ideologías de la palabra presa, pero nosotros la tomamos en lo que es la área de construcción. Bueno, entonces se dice que la presa es una estructura para lo que es la retención de una gran cantidad de agua. Y pues esto tiene un rol muy importante para las necesidades humanas. Pues de ahí se tiene lo que es la producción de electricidad, lo que prácticamente ahora es muy necesario en la actualidad. Y se dice que una presa es aquella que se construye para elevar lo que es un nivel, ya sea de un lago o río. Pues asimismo, esta va a depender de lo que la cuenca prácticamente del lago o a como sea, ¿verdad? Y pues ahí también juegan lo que son precipitaciones de la zona. Seguidamente, para lo que es la construcción de una presa, hay que realizar lo que es un túnel de desagüe para poder vaciar lo que es un río o lago, ¿verdad? Y aprovechar lo que es el embalse. Pues así se produce lo que ahora conocemos como electricidad. Pues es un proceso de construcción bastante largo, se lleva mucho tiempo, porque así se diseñan con una larga duración, ya que es una inmensa cantidad lo que contiene de agua, ¿verdad? Ahora bien, pues a todo esto de las construcciones de la presa se tiene que, como puntos importantes, las consecuencias ambientales, puesto que influye a lo que es el cauce, ya sea de un río o un lago. Pues se pueden producir lo que son inundaciones en algunas zonas de terreno. Y para todo eso se lleva un control. Y en los efectos, pues sobre la flora y la fauna no serían tan buenos. Entonces, a todo esto hay que realizar prácticamente estudios y si se pueden aprobar o tendría algo, causas muy importantes y desventajas sobre lo que son los terrenos. Y pues así tomar la conciencia y no dañar lo que es un ecosistema, que prácticamente sería el ecosistema del río o lago donde se realizan estas construcciones. Tipos de presas. Las presas tienen dos funciones principales: retener y aumentar la lámina de agua. Para ello deben ser impermeables, de manera que no dejen pasar el agua a su través, y obviamente resistentes ante los empujes que ésta ejerce sobre el cuerpo de la presa. ¿Cuántos tipos de presa existen? En la imagen se aprecia algunos tipos de presa como lo son gravedad, bóvedas múltiples, bóveda, arco y materiales sueltos, pero esta pertenecen a lo que son dos grandes grupos principales, los cuales son las presas de fábrica o de hormigón y las presas de materiales sueltos, siendo estas últimas las más comunes por su versatilidad. Presas de materiales sueltos. Las presas de materiales sueltos son presas muy versátiles, que se construyen prácticamente con cualquier material, por lo que son las más abundantes en el mundo. Tienen sección trapezoidal y son mucho menos esbeltas que las presas de fábrica, siendo su principal característica la zonificación de sus materiales, es decir,
Cada tipo de material se coloca donde mejor ejerce su función. Se clasifican en 3 grandes grupos, según sea el elemento impermeable que empleen. Entre estos 3 grandes grupos están las presas homogéneas, presas de núcleo y las presas de pantalla. Hablaremos un poco de cada una de ellas. En primer lugar tenemos lo que son las presas homogéneas. Hacen uso del mismo material impermeable en todo el cuerpo de presa. Se emplean en alturas pequeñas y medias, siendo el ancho de su base en torno a 6 y 8 veces la altura de presa. Las presas de núcleo poseen al núcleo impermeable en su parte interna, arropado por un material resistente tipo escollera. A su vez, se pueden subclasificar según la morfología del núcleo, delgado o grueso, y su inclinación. Y por último tenemos las presas de pantalla. Poseen una pantalla impermeable que se apoya sobre el talud de aguas arriba del cuerpo de presa. Se clasifican en función del material de dicha pantalla: hormigón, presas grandes, medianas y pequeñas; pantalla asfáltica, presas medianas y pequeñas; y pantallas plásticas, presas pequeñas. El ancho de la base suele ser el triple de la altura de la presa. Las presas de materiales sueltos, en cualquiera de sus modalidades, son las más empleadas en todo el mundo, gracias a su gran versatilidad. Presas de fábrica. Se tratan de presas relativamente esbeltas construidas con hormigón, aunque antes se construían mediante mampostería. Este tipo de presas podemos subclasificarlas a su vez en 3 grandes grupos, como lo son las presas de gravedad, presas de arco y presas aligeradas o de contrafuertes. Hablaremos un poco de cada una de ellas. Las presas de gravedad. El mecanismo resistente de este tipo de presas es principalmente el rozamiento del cuerpo de presa con el terreno sobre el que se apoya. Además, para evitar el vuelco, la resultante de los empujes del agua y el peso propio debe estar contenida en la base del cuerpo de presa. Las presas de arco, basadas en el concepto de antifunicular. Este tipo de presas resisten por su forma. El arco resulta ser antifunicular de la carga radial repartida uniformemente. Dicho arco transmite esos esfuerzos de compresión a los estribos de la cerrada, por lo que estos deben tener gran resistencia. Y ahí podemos ver los esfuerzos de compresión a los estribos de la cerrada, como se muestra según las flechas. En este punto aparecen 2 limitaciones, o más bien condiciones para la construcción de este tipo de presas, los cuales son gran capacidad resistente de los estribos y una cerrada que cumpla ciertas características de geometría o de forma, cuanto más simétrica mejor. La sección del cuerpo de esta tipología de presas puede ser de 3 tipos: presa de arco con sección trapezoidal de planta curva, de doble curvatura, que la sección curva de planta curva también se conocen como presas en bóveda; y por último, arco gravedad, que son presas en las que por problemas de resistencia en los estribos se construye un cuerpo de presa menos esbelto, de forma que el peso de la presa ayude a resistir los esfuerzos. Y por último, las presas aligeradas o de contrafuertes. Este tipo de presas poseen un mecanismo resistente similar al de las presas de gravedad. Se trata de presas en las que la cabeza está inclinada y apoyada sobre unos elementos más largos denominados colas, que se colocan aguas abajo sujetando la cabeza a lo largo del cuerpo de la presa. A diferencia de las de gravedad, carecen prácticamente de supresión, lo que junto a la contribución del peso de la cuña de agua sobre la cabeza hace que tengan mucha menos masa de hormigón. En cuanto a las dimensiones, el ancho de la base es del orden de la altura de la presa.
Sin embargo, la complejidad de su forma, a diferencia de las presas de gravedad convencionales, hace que requieran de gran cantidad de mano de obra, por lo que pese a tener menos material, resultan mucho más caras. Hoy en día prácticamente no se construyen. Saludos cordiales, mi nombre es Lizeth Pérez y les hablaré sobre las funciones de las presas. Las presas son estructuras hidráulicas de grandes dimensiones que permiten almacenar o retener agua para aprovecharla en actividades como el riego, el consumo humano, la generación de energía eléctrica, entre otras cosas. La presa se sitúa en el curso de un río donde artificialmente se acumula un volumen de agua para poder formar un embalse, así como podemos ver en la imagen. Las presas también sirven para el control de inundaciones, ya que impiden que el agua de las montañas baje hasta las comunidades que están en terrenos planos o cercanos a los ríos. Debemos de tomar en cuenta también que durante la temporada de tormentas tropicales, las lluvias aumentan en varias regiones del país, incrementando la cantidad de agua que fluye y se almacena en ese tipo de infraestructura. Debido a esto, hay instituciones públicas como privadas que se encargan de construirlas, de operarlas, de cuidarlas, monitorearlas y analizarlas las 24 horas, con la finalidad de obtener su óptimo rendimiento sin ponerlas en peligro y por consiguiente a la población. A continuación les presentaré un video en donde se puede observar cómo es el funcionamiento de las presas. Como logramos observar en el video anterior, las presas cuentan con reglas que se encuentran en la política de operación, que esto se define específicamente para cada tipo de presa que se construye. Esto es en función de los volúmenes de agua que se pueden almacenar o suministrar. Esta política indica las condiciones que se deben de cumplir para que durante la temporada de lluvias las presas retengan o liberen agua hacia las zonas bajas sin causar daños a las casas cercanas o a las zonas de cultivo. Recibo un cordial saludo, ingeniero y compañeros. Vamos a continuar con la exposición y este día me corresponde hablarles acerca de la planificación en el proyecto. La etapa de planificación cada vez prevé el futuro en la gestión. Por ejemplo, toma en cuenta para la solución de los problemas que se presenten durante la ejecución del proyecto. Esto es el planteamiento detallado de un conjunto de actividades cuya realización permite la consecución de objetivos finales del proyecto. Así también se asignan los recursos necesarios para los desarrollos de las actividades. Estos recursos pueden ser, por ejemplo, materiales, mano de obra, herramientas, entre otros. Fases de una planificación. Número 1. Fases de proyecto. La viabilidad del proyecto y sus procesos a cumplir, planificación, organización, control, ejecución, etc. En su planteamiento de formulación como proceso hay que hacer los correspondientes estudios técnicos, como por ejemplo pueden ser estudios de suelo, estudios de mercado, rentabilidad, estudios de costo, estimaciones,
y entre otros, los cuales se harán del conocimiento del propietario del proyecto, que puede ser la propia organización en el caso de proyectos internos, para recibir o decidir, mejor dicho, sobre la realización o no del proyecto. La fase número 2 es la previa a la ejecución. Decidida la ejecución del proyecto, este es el momento en el cual se debe realizar una planificación detallada de cada actividad que constituye cada periodo pertinente a la ejecución del dicho proyecto que se quiere llevar a cabo. Algunas ventajas y desventajas de la planificación. En un equipo de proyectos se incentiva la participación y aporte de todas las distintas etapas de este, ya sea de parte del personal del campo como de oficina, desde la planificación hasta el desarrollo y entrega final del proyecto en sí. Ventajas de la planificación. Entre algunas ventajas de la planificación tenemos la siguiente: la buena direccionalidad. Este es donde las actividades van encaminadas a alcanzar los objetivos del proyecto, haciendo que todos los participantes conozcan los objetivos y tengan la confianza para prevenir los problemas que puedan surgir durante el desarrollo de las actividades, esperando las acciones eficaces para contrarrestar dicho retraso en la construcción del proyecto. Número 2 es reducir la redundancia. Esto quiere decir que con buena coordinación de un buen guía se pueden llevar a cabo las actividades de manera consecutiva, sin chocar unas con otras, para poder evitar el menor estancamiento de tiempo posible. El control continuo. Este se ejecuta para cerciorarse y garantizar que la planificación está dando los resultados buscados. Desventajas de la planificación. Algunas desventajas de la planificación pueden ser las siguientes. La planificación está limitada por la exactitud de la información y de los hechos futuros. Otra puede ser: la planificación podrá ahogar la iniciativa. Esto quiere decir de que muchas personas o trabajadores tienen la iniciativa de querer hacer algo, por ejemplo, avanzar en una actividad, pero si la persona que ha planificado es muy rigurosa, no va a permitir que esto se lleve a cabo. Otra desventaja es que la planificación demora las acciones, y esto muchas veces se da cuando se lleva a cabo la desventaja anterior, porque si una persona que tiene iniciativa pero no se le permite seguir porque se tiene que alinear a la planificación, muchas veces acciones que se pueden llevar a cabo una a la par de la otra no se hacen debido a la planificación que ya se tiene prevista. Otra desventaja es la planificación tiene barreras psicológicas. Y esto es cuando las personas tienen más en cuenta el presente que en el futuro. Quiere decir de que las personas se enfocan más en lo que están haciendo que en lo que pueden lograr en el transcurso ya sea de la semana, para poder llevar a cabo el proyecto de una mejor manera. Etapas de una planificación. Esta reúne la mayor parte de los esfuerzos para planificar todas las actividades que formarán el proyecto. Cada vez que se intenta prever el futuro, se adoptan las acciones necesarias y pertinentes a la realización de dicho proyecto. La planificación de los proyectos está regida por las cualidades de agilidad y dinamismo. La realidad no coincide exactamente con lo que se ha previsto, pero se tiene una idea de lo que se puede hacer a futuro, y se hace necesario ir dejando o ajustando a lo que la actividad requiere. Según el proceso en el proyecto será necesario modificar tareas, reaccionar recursos, etc. Esto es como cuando se tienen los planos, taller que normalmente se les conoce. Muchas veces se comienza a trabajar con ellos, pero conforme se van haciendo modificaciones en el transcurso del proyecto, así también se van actualizando los planos. Así, paso a paso, lo que se realizará en cada actividad ya está programado. La planificación es imprescindible para la dirección de la empresa y en particular para el director del proyecto, porque si una empresa o una persona, ya sea un gerente general, no tiene una planificación con lo cual quiere ejecutar un proyecto, lo que va a hacer es llevar un solo desorden al momento de estar ejecutando alguna actividad que se quiera hacer.
debido a que no va a llevar en mente qué es lo que se tiene que ejecutar en el día y en el transcurso del periodo de tiempo que se va a trabajar, o la jornada laboral, mejor dicho. Cabe destacar que la dirección de proyectos logra ciertos objetivos, entre los cuales está establecer prioridades, asignación de recursos y logro de los objetivos que sean previstos para una planificación que se quiere que sea exitosa. Seguidamente vamos con lo que es la construcción de pequeñas presas superficiales. Dentro de las pequeñas dentro de una presa tenemos que existe el núcleo compactado, grietas longitudinales, enroscado, asentamiento exagerado y la roca. Esto es lo que compone una pequeña presa. Seguidamente nos hacemos la pregunta, ¿en qué consiste? Sabemos que las presas son dispositivos que se instalan en el valle de un río para así poder retener una cierta cantidad de volumen de agua y que nos ayuda a impedir el flujo natural del agua fluvial. Como sabemos, existen dos tipos de presas, las construidas en hormigón y las elaboradas con tierra y enrocamiento. Las presas de terraplén se construyen con material desintegrado y ya sean en fragmentos muy finos, como normalmente le conocemos arcilla, o muy gruesos, como normalmente se conoce como enrocamientos. Estas clases de presas están constituidas por varias categorías que nos ayudarán a tener lo que es una buena absorción o una buena capacidad de retención de volúmenes de agua. Tenemos la siguiente pregunta: ¿quién utiliza o recomienda este medio y desde cuándo? La población siempre ha tenido la necesidad de disponer de reservas de agua para cubrir sus necesidades domésticas y agrícolas, por lo que este sistema está muy extendido a nivel mundial desde hace mucho tiempo. Las presas de pequeño tamaño pueden ser construidas por las propias comunidades con ayuda de servicios técnicos, ONG u otros organismos. Como sabemos, en nuestro país este tipo de presas pequeñas son las que a veces se construyen en comunidades o en este caso ciudades que necesitan de este vital líquido. Un ejemplo claro puede ser que les puedo explicar es en el municipio de Cacaopera. Ahí tienen lo que es una pequeña presa para poder lo que es captar el agua y hacerla llegar a la población. Siempre bajo el mismo mecanismo o el servicio brindado por técnicos, ONG u otros organismos, que prácticamente es lo que normalmente se hace en la mayoría de comunidades o municipios. Ahora tenemos en qué consiste este procedimiento y cómo se pone en práctica. Para lo que es una construcción de una presa pequeña, tenemos como primera etapa la elección del emplazamiento y los estudios previos. Los principales factores que intervienen en la elección del emplazamiento para la construcción de una presa son los siguientes. Tenemos lo que son los depósitos, que deben construirse en lugares que dispongan de una relación entre profundidad y superficie de captación relativamente elevado, con el fin de minimizar las pérdidas por evaporación. También tenemos lo que son las superficies rocosas, que no deben tener fracturas ni fisuras que puedan provocar la fuga de agua a zonas más profundas o situadas por debajo de la presa. Tenemos también lo que es la localización, que esta debe adecuarse a los grupos de usuarios, y la ausencia de riesgo de erupción en la zona de captación. Si analizamos lo que es la información que acabamos de leer, nos damos cuenta que para este tipo de construcciones deben ser procesos demasiadamente minuciosos, si lo queremos llamar en ese sentido, ya que al existir una problemática de las antes mencionadas, tendremos como resultado un proyecto nefasto, porque estaríamos lo que es desperdiciando o no sacándole el provecho total a lo que es una presa. Ahora, dentro de cada etapa sabemos que existen lo que son los estudios previos, estudios de factibilidad, estudios socioeconómicos, que son los que nos ayudan a saber el impacto que pueda tener este tipo de proyectos en ciertas ciudades o en ciertos sectores donde se desea implementar, y basándonos en esos resultados nos daremos cuenta la viabilidad de este tipo de proyectos. Ahora, como segunda etapa, tenemos lo que es el cálculo de volumen de almacenamiento. Ahora, el volumen de retenido sabemos que debe ser igual a la suma de las necesidades y las pérdidas de agua.
Por consiguiente, el resultado conveniente habrá que evaluarlo según las necesidades a cubrir, ya sean domésticas, agrícolas o de otro tipo. Las aportaciones, que son el volumen de agua que circula por el curso de agua, y las pérdidas. Ahora, como tercera etapa, tenemos lo que es la construcción, que esta se divide en varias fases, lo que es la implantación, tenemos lo que es la colocación de la talla, preparación de los cimientos, construcción de las estructuras, otros trabajos de tolerancia. Tenemos también lo que son las dificultades especiales y soluciones y medios de precaución, ventajas e inconvenientes principales y los costos, que sabemos que esta es la etapa más primordial en la construcción, ya sea de un proyecto de este tipo de índole, como lo que son las presas. Y a continuación lo dejaremos con un pequeño video sobre las etapas de estas construcciones. Más de 4.000 riojanos que habitan en la cuenca del río Leza y que trabajan más de 750 hectáreas de terreno cuentan hoy con garantía de que a sus siembras no les faltará agua. Acciona Infraestructuras, líder en gestión, ejecución y mantenimiento de obras hidráulicas, ha construido la presa Sototerroba, una presa con una capacidad de embalse de más de 8.000 millones de litros de agua que ha consolidado los riegos actuales de la zona y, en caso de necesidad, el abastecimiento a las poblaciones anexas. Pero además, la presa de materiales sueltos y 35 metros de altura, construida entre las localidades de Terroba y Soto en Camero, ha mejorado la calidad de las aguas al permitir la dilución de las sales existentes en ellas. Durante la construcción de la presa se produjo un deslizamiento del terreno que cortó la carretera de acceso a los pueblos más alejados. Acciona Infraestructuras se concentró entonces en estabilizar los taludes y reconstruir la única vía de comunicación con el interior con gran eficacia y en un tiempo récord. Acciona, siempre a la vanguardia de la innovación, empleó además un método novedoso en este tipo de obras civiles, la construcción de una capa asfáltica en la pared de aguas arriba de la presa que mejora la impermeabilización de la estructura. El método de ejecución es el mismo que se aplica para la construcción de carreteras, pero con una notable diferencia: la pendiente extrema en la que se desarrollan los trabajos. La maquinaria tiene que estar anclada a la parte más alta de la presa. Desde allí, una máquina dirige todos los movimientos y proporciona el material necesario para los trabajos, al tiempo que desplaza a lo largo de la pared de la presa los equipos implicados. Este sistema aporta unos acabados excelentes, reduce tiempos y costes, garantiza la seguridad y apuesta por el respeto al medio ambiente al permitir la ejecución de los trabajos sin necesitar apoyo alguno en el lecho fluvial. En constante compromiso con la sostenibilidad, el medio ambiente y el bienestar social, Acciona Infraestructuras continúa consolidando su liderazgo en el desarrollo de obras hidráulicas, obras civiles en las que aporta tecnología, aplica innovación y construye con experiencia.